Então vamos começar com uma reflexão histórica sobre os inícios da museologia em Espanha, e depois vamos tornar para o diálogo, que é muito mais interessante, não? Falar da situação presente. Mas falaremos em espanhol. Por favor. Porque... Sí, ahora, sí, ahora. Perfecto. Dinámicas de la museología en España. El inicio de la formación museológica en España comenzó ya en el siglo XIX, cuando en 1856 se crea la Escuela Superior de Diplomática, que era donde estudiaban quienes querían dedicarse profesionalmente a ser bibliotecarios o archiveros o personal de museos, que entonces se llamaba anticuarios, llamaban así anticuarios porque los museos conservaban cosas, testimonios de la cultura material antigua. Había en ese momento escasa conciencia con la cultura contemporánea en los museos. Es anterior, por lo tanto, a la escuela del Louvre, también es más amplio y sería más comparable a otra escuela que se creó en Leipzig, que sigue existiendo, dio lugar a una politécnica y ahora una universidad desarrollada especialmente para estudios de biblioteconomía, documentación y museología. Pero en cambio, mientras que en Leipzig siguió existiendo, en España en 1900 dejó de existir esa Escuela Superior de Diplomática porque tenía el gobierno la intención de hacer de ella una enseñanza universitaria, lo cual no empezó a hacerse realidad hasta muy avanzado ya el siglo XX, que después de la creación del cuerpo facultativo de conservadores de museo, hacían unas prácticas que llevaban algún tipo de teoría en la Universidad Complutense de Madrid, y desde el año 84 empiezan a desarrollarse en las universidades algunos estudios ligados a estudios de doctorado o de posgrado, que no eran todavía títulos reconocidos. A partir del año 1989, como desarrollo de la Ley de Reforma Universitaria, empiezan a existir 3 posgrados: el del País Vasco, el posgrado de Museología que creó el profesor Iñaki Díaz Balerdi, el de la Universidad Complutense de Madrid, que creó Francisca Hernández, que se ha jubilado hace no mucho tiempo, y desde que ella lo dejó, pues ese posgrado, que dio lugar a un máster, pues ha ido derivando hacia otro tipo de especialización, y el de Educación en Museos en la Universidad de Zaragoza, que desde 1989 ha continuado con la misma especialización. Es decir, los otros 2 eran de museología, el del País Vasco dejó de estar activo y el de la Complutense continuó durante todo el tiempo, y este también ha tenido continuidad, pero con la característica de ser más bien especializado en educación y luego en educación y comunicación. A partir de ahí se produce un boom, un florecimiento de muchísimos estudios. Estamos, por lo tanto, ya en los años 90 en un mundo mucho más competitivo entre los posgrados de diferentes universidades, que dará lugar a la actual situación en la que yo creo que hay incluso un exceso de oferta o un número limitado de demanda, porque se ha pasado también la generación del baby boom. Tenemos afortunadamente un alto porcentaje de alumnos que hacen estudios universitarios, pero no sé si hay tantos alumnos para tanto posgrado. Este es un gráfico sacado de un estudio que se publicó en la revista de Museología, un artículo de Elena Carrión, del que yo he sacado esta imagen porque me parece muy ilustrativa de la tendencia a lo largo de los años a estudios de museología general, y algunos, más concretamente, a cuestiones expositivas, que son los que se han hecho más populares. La gente, cuando acaba una carrera, sea de arquitectura, de arte, de bellas artes o de historia del arte, suele tener la ilusión de ser comisarios de exposiciones o montadores de exposiciones con grandes museografías, y eso es lo que estudian a menudo. Pero también hay algunos que
especialmente están dedicados a algunas especializaciones, sean museos de ciencias o de arte, etcétera, o de didáctica, que también hay, y veremos algunos en concreto. La situación oficial, hemos estado hablando, Óscar y yo, de cómo el repaso a la actualidad ha ido dejando en el camino algunos másteres que eran ya bastante antiguos y prestigiosos. El de la Universidad de Granada era un máster muy potente, pero sin embargo desde que lo ha dejado de subvencionar la Junta de Andalucía, pues ya no era factible seguir adelante, y aunque todos estos yo creo que siguen existiendo en teoría, pues en la práctica pocos de ellos se activan cada año. El de la Pablo de Olavide en Sevilla existe, pero es un máster amplio de arte, museos y gestión del patrimonio. En Aragón, como he comentado, tenemos en la Universidad de Zaragoza, pero en la Facultad de Huesca, el máster de museos, educación y comunicación. El que había en la Universidad de Valladolid, que era generalista y que tenía muchos becarios latinoamericanos porque recibían becas de la Fundación Carolina, pues también ha dejado de estar activo. Yo creo que en teoría puede que siga existiendo, pero a lo mejor por carencia de alumnos o por otros problemas, ese máster que estaba reconocido y auspiciado por la Asociación Española de Museólogos, pues ya no está activo. En Cataluña hay varios, tanto en la Universidad de Barcelona como en la Politécnica de Cataluña, donde hay estudios más relacionados con la arquitectura, porque está en la Escuela Superior de Arquitectura, y en escuelas de diseño de la Universidad de Vic. Todo esto estoy hablando de centros que son públicos, pero luego veremos también cómo en las universidades privadas también hay igualmente alguna importante oferta. En Murcia tienen un máster muy semejante al de Zaragoza, de educación, museos, patrimonio, identidad y mediación cultural, es decir, también apuestan por la educación. En la Comunidad Valenciana creo que siguen existiendo, si no los dos, al menos el de educación, que dependía del Instituto Universitario de la Creatividad e Innovaciones Educativas, que es bastante potente. En Santiago de Compostela sí que sé, porque además son colegas y amigos míos, que sigue existiendo el máster en arte, museología y crítica contemporánea, es decir, que están dirigidos no solamente al comisariado de exposiciones y a trabajar en museos, sino también a realizar críticas, por lo tanto, aún más generalista. Existe ahora en la Universidad Complutense el máster en la Facultad de Geografía e Historia de Museos y Patrimonio Histórico Artístico. En Bellas Artes creo que ya no está activo el máster oficial que antes estaba dedicado más bien hacia la museografía, el montaje expositivo, y que fue derivando hacia la conservación preventiva, que es a lo que se dedica especialmente su responsable, que es Isabel García, pero que ahora es vicerrectora, y yo creo que este máster ahora ya no está activo por diversas razones. En la de Alcalá luego nos hablará Óscar, porque lo conoce mejor, del máster de gestión cultural e industrias creativas, y luego en centros privados hay también algunos. Entre los centros privados me ha hecho notar Óscar que ya está en funcionamiento. Yo sabía que estaba aprobado el de la Universidad de Navarra, no la universidad pública, la universidad privada de Navarra tiene también un máster dedicado al comisariado y a los museos de arte contemporáneo. Bueno, esto es un repaso que por mi parte he querido hacer, y me he dejado de especificar que desde la aplicación de los planes de Bolonia, que se aprobaron con el cambio de siglo, pero que han entrado a funcionar estos títulos de posgrado a partir del año 2007, existe la dicotomía entre estudios propios y estudios oficiales. Muchos de los másteres que estamos mencionando apuestan por ser estudios propios, títulos de la propia universidad. Esto quiere decir que no están sujetos a los precios públicos de los másteres oficiales, pero claro, tienen mayor facilidad, mayor flexibilidad para tener profesorado extrauniversitario, porque claro, en los másteres de museología es importante poder contar con
al menos la mitad de la plantilla que sea gente que trabaja en museos o que son comisarios de exposiciones o que, en fin, que en el mundo de la práctica desarrollan habitualmente su labor profesional. Mientras que, en cambio, pueden ser invitados, pero un porcentaje menor en el caso de los títulos que son de máster oficial, que tienen como ventaja, en cambio, que los títulos son títulos con un precio, digamos, político, ¿no? Que cuestan bastante menos dinero. Por lo demás, el planteamiento es muy semejante. Hay unos meses de estudios en el aula, que este año por el COVID han tenido que ser online, y luego hay unas prácticas que se desarrollan en instituciones o sean museos u otros centros patrimoniales, depende del grado de especialización, como acabo de decir antes, del máster. Y después de esas prácticas, los estudiantes tienen que desarrollar un trabajo fin de máster. Pero ahora le doy la palabra a Óscar, que nos quiere hablar de algo que a mí también me interesa mucho, que es la tendencia hacia el desarrollo más bien de estudios de gestión del patrimonio, etcétera. Yo, como lo hemos estructurado, bueno, mi visión es la otra parte, yo creo que de la formación en museología que se está dando en España. Es decir, Jesús Pedro ha puesto lo que es los máster quizá más relacionados directamente con museología, casi que tienen ese nombre en su título, pero luego se está dando mucha formación en museología en otro tipo de máster. Son los que están relacionados con la gestión cultural, el patrimonio, lo que se llama ahora también las industrias creativas. Mi experiencia, yo por ejemplo todavía no he dado clases en un máster de museología, es decir, mi experiencia siempre ha sido en formación en gestión cultural, con lo cual es un poco lo que más conozco, es decir, yo no tengo experiencia en los másters en posgrado, ¿no? en museología. Y lo que sí que he empezado a atisbar o he empezado a detectar es que sí que los museos y la museología están muy pendientes, o sea, están muy presentes, perdón, en la gestión cultural. De hecho, muchos de los máster que hay en gestión cultural están asociados directamente a una gran institución. Por ejemplo, la Complutense y la Universidad Autónoma de Madrid, ambas universidades de Madrid que tienen máster en gestión cultural, están asociados a grandes instituciones como, por ejemplo, el Reina Sofía. El máster que tenemos en la Universidad de Alcalá, que es directamente, que es el que está aquí a vuestra derecha, arriba del todo, en gestión cultural y de industrias creativas, nuestro, digamos, producto estrella son las prácticas en el Museo Thyssen-Bornemisza y en el Museo del Prado. Es decir, los alumnos, los estudiantes, que como comentaba Jesús Pedro, quizá hay una gran demanda y oferta, no sabemos un poco dónde puede estar el límite, pero sí que van buscando esas grandes instituciones, ¿no? Los museos siempre están presentes, independientemente de que los másters sean en una gestión general de la cultura. El nacimiento de los másteres en gestión cultural está muy relacionado también con con un poco con el desarrollo que planteaba Jesús Pedro de los años 80 y 90 de los másteres en museología. Hay una frase, creo que es, Jesús Pedro a lo mejor me puede corregir, creo que es de Bolaños, ¿no? Que decía que se empezó a dar una sed de raíces. Es decir, la mayoría de las comunidades autónomas, cuando volvimos a la transición, querían desarrollar su territorio, gestionar su propia cultura, su idiosincrasia, y eso al final repercutió directamente en las universidades y en la necesidad de formar expertos en gestión cultural, gestión del territorio y, por supuesto, en museos. Lo que sí que es cierto es que hay muchos máster que gestionan patrimonio, incluso instituciones museísticas dentro de su formación, que no dan formación apenas en museología, ¿no? O es muy, desde lo que yo he visto en los planes de estudio y las programaciones, quizá muy teórico y algo, no sé si se me permite la palabra, tradicional, lo que enseñan, es decir, teorías en general, ¿no? En cambio, hay otros máster, he puesto aquí solo algunos ejemplos, que no son especializados en museología y tienen asignaturas tremendamente relacionadas, sobre todo quizá con una museología más social y participativa.
El tercero, empezando por vuestra izquierda, desde arriba, el que pone máster en gestión del patrimonio desde el municipio, que está en la Universidad de Córdoba, tiene una asignatura especializada en musealización de la ciudad, por ejemplo. Con lo cual, eso dice bastante, ¿no?, de cuál puede ser la tendencia. Algo que en otros másteres, por ejemplo, hay los dos que están en el centro abajo, el máster en Arte, Museos, Gestión del Patrimonio Histórico y el máster en Estudios Avanzados de Museos y Patrimonio Histórico Artístico, que son... Sevilla, Pablo de Olavide, el de y Complutense, y de la Complutense, el programa es completamente basado en museología, pero por lo menos viendo el programa, y Jesús Pedro los conoce más, sí que no parece que haya un enfoque muy amplio de las diferentes museografías y museologías. Por lo menos yo no lo he atisbado. De hecho, el de la Complutense me parece bastante enfocado a museos tradicionales y a arte, a bellas artes. Es la sensación. Yo no lo conozco en profundidad, ¿no? Pero en cambio, el último, el máster en Patrimonio Cultural en el siglo XXI, Gestión e Investigación, que no tiene nada que ver con museos, es de la Complutense, tiene formación específica en participación ciudadana, en una especie de, no pone museología social, pero sí que está muy enfocado, ¿no? Entonces hay una especie de mare magnum que aquí es donde yo quiero podemos entablar el debate, ¿no?, o el diálogo. Creo que depende mucho también de quién está organizando ese máster y quién es el profesorado de ese máster. Y creo que voy a poner un ejemplo en primera persona. Si nos vamos a la parte de arriba de esta diapositiva, a la derecha, el máster de mi universidad, máster en Gestión Cultural e Industrias Creativas, he puesto dos asignaturas. Una se llama Cultura y Políticas Culturales y la otra Gestión de Colecciones. La de Gestión de Colecciones, por supuesto, se ve organización de exposiciones y museología. En Cultura y Políticas Culturales, que es mi asignatura, por supuesto, yo ahí veo gestión de políticas culturales desde el municipio y desde la sociedad, con lo cual siempre acabo hablando de sociomuseología y museología comunitaria. En este caso, no es que el máster tenga ese perfil, pero si yo soy el profesor, creo que aparte que veamos la versión quizá más administrativa, incluso institucional, de la gestión cultural y de las políticas culturales, también les hago ver un poco otro tipo de planteamientos. Y bueno, creo que también, y para enlazarlo con lo que ha comentado Jesús Pedro Lorente, él hablaba que quizá estamos en un momento en que empieza a haber menos demanda y mucha oferta. Yo aquí añadiría que también se añade nuestro sistema de absorber a los profesionales que salen de estos másteres, es decir, el mercado también. Es decir, mi experiencia, por ejemplo, fue la creación de un grado en una universidad de gestión cultural, es decir, formación de 4 años y un posgrado. No fueron realmente un éxito porque era complejo que muchas personas viesen una proyección de futuro laboral en la gestión cultural, sobre todo en estudiantes de edades comprendidas entre los 18 y 19 años y los 22 años. Lo veían más como algo de posgrado y es verdad que los que acaban los posgrados en materia de gestión cultural, museología, a veces no tienen demasiadas facilidades para encontrar su hueco en el mundo laboral. Muchos acaban tendiendo hacia otros sectores, a la formación de doctorado y algunos otros, por supuesto, acaban desarrollando proyectos culturales y proyectos museológicos. Pero creo que también tener que no haya una estructura, no sé si llamarlo industria, no me gusta mucho la palabra industria con la cultura, pero tener un mercado que absorba toda esos egresados en museología también influye en que quizá esté disminuyendo a veces la demanda, porque ofertas sí que, como dice el profesor Jesús Pedro, hay muchísima. Yo aquí he puesto
8 ejemplos, pero contabilizados, máster que están relacionados con la gestión cultural de los museos, tengo cerca de 30 y seguramente, y estoy hablando casi todos, muchos de ellos, algunos máster oficiales, pero luego si vamos a expertos, cursos de posgrado, podría ampliarse muchísimo más. Y si sumamos los que tiene el profesor Jesús Pedro Lorente, imaginaos la oferta en formación en gestión del patrimonio, gestión cultural y museología que tenemos en España. Creo que es muy amplia, muy diversa. Y creo que con esto... Y luego vamos dialogando entre nosotros y con los demás. La primera es que a todo este complejo panorama de diferentes universidades públicas y privadas que ofrecen estudios de posgrado, y no solo de posgrado, porque en realidad yo a mis estudiantes de grado en Historia del Arte les imparto la asignatura de museología, que es obligatoria, o sea que podríamos todavía haberlo ampliado bastante más. Pero a esto hay que añadir que funciona la Escuela del Prado, que a diferencia de la Escuela del Louvre no imparte títulos oficiales, no quiere competir con las universidades, pero que sí que tiene cursos y ciclos de conferencias que son muy, muy seguidos por el público en general, no solamente el público universitario, pero también por el público universitario, y que este año han nombrado a un catedrático de la Complutense, Javier Arnaldo, como director de esa escuela. Hasta ahora han traído casi todo con grandes conferenciantes extranjeros para hacer ciclos, pero yo creo que en tiempos de crisis económica a lo mejor sería ocasión de que sirviera también de punto de encuentro y de ir tejiendo una red, no solamente entre los museólogos, profesores y practicantes en museos en España, sino también con Portugal y con los países de habla hispana y lusófona, ya que Javier Arnaldo fue uno de los iniciadores de los foros de museología. Ana Soto estuvo en el de Lisboa y bueno, el siguiente se va a organizar en el mes de diciembre en Oporto. Con un poco de suerte a lo mejor el siguiente es en Zaragoza el año que viene y hasta es presencial. En fin, que su complicidad, la de Javier Arnaldo en frente de esa institución, puede ser decisiva para hacer que esto que hicimos entre un grupo voluntarioso de amiguetes, pues que sea una cosa más oficial y bueno para todos, porque en la parte social, la parte de interés por los museos como una estrategia, como una institución volcada hacia la sociedad, siempre ha estado muy presente en estas reuniones de los foros ibéricos de museología. Pero sobre todo, me había quedado por decir otra cosa, y eso es más importante, que existe también entre diferentes amigos que en ambas orillas del Atlántico han ido creando estos otros foros, los congresos de educación y accesibilidad en museos y patrimonio. El último fue en Sao Paulo, el siguiente, si todo va bien, será en Málaga, y también en este caso hay que tener en cuenta no solamente a profesionales como Antonio Espinosa y Juan García Sandoval, que por la parte española profesional han estado involucrados tradicionalmente, sino también a Almudena Domínguez, que ha sido, hasta que yo este año le he tomado el relevo, la directora durante años y años del Máster de Museos, Educación y Comunicación de Zaragoza. Y cuando ella le puso el añadido de comunicación a ese título que había sido siempre educación, se refería a que para poder educar, para poder transmitir, ha de llegar, todo proceso de comunicación tiene que tener un receptor, y por lo tanto es un máster que apuesta mucho también por la accesibilidad, tanto física como intelectual. La capacidad de transmitir mensajes depende mucho de que lleguen a la sociedad, a toda la sociedad. Y eso es algo que tenemos que enseñar a nuestros alumnos. Casi tienen que desaprender. Después de haber sido expertos en historia del arte o en otras especialidades, pues tienen que aprender en el máster a hablar o a escribir cartelas o paneles de sala o textos para los catálogos, de manera que la sociedad, el público en general, les entienda. Y eso es parte muy importante de la labor de comunicación en estos másteres. Y yo creo que con esto más o menos queda el panorama bastante bien reflejado, diría yo. Sí. Un panorama complejo, sí, y que está en crisis. Yo creo que
por exceso de oferta a lo mejor, o porque va disminuyendo la demanda. Pero hay que ser realistas. En España, como en casi todos los demás países de nuestro entorno, para trabajar en un museo hay que hacer oposiciones. Entonces, da lo mismo haber hecho un máster oficial, un máster de título propio de una universidad, o no haber hecho ningún máster. Es cuestión de estudiar mucho y tener suerte, y entonces acabas de conservador o de auxiliar en las escalas que existen, pero tienes trabajo fijo en una institución pública. Y en cambio, pues sí, es verdad, los de educación u otras actividades en los museos, los que llevan las redes sociales, pues son cada vez más, o los que llevan la restauración y conservación interventiva, son puestos de trabajo externalizados, que se contratan a empresas fuera de los museos y por lo tanto tampoco sirve de nada haber estudiado un máster, ¿no? Porque es cuestión de ponerse como autónomo y tener un prestigio profesional que se adquiere con la práctica, con la praxis, más que con tener títulos que te den mucho prestigio. Boa tarde, é um prazer estar aqui escutando, reencontrando, né, com o professor Jesus Pedro Lorente, é um prazer conhecê-lo, Oscar Navajas. Eu tenho muito rica a apresentação, sempre muito importante, né, a gente discutir esses processos de formação. E é interessante, né, de ver esse panorama diversificado de formação, né, que inclui a gestão cultural ou experiências como musealização da cidade. E aí eu vou trazer uma referência histórica, porque eu estudei o Museu de Arte da UFC, o MAUC, e estudei uma personagem que é o Lívio Xavier Júnior, que sai pelo Instituto Hispânico de Cultura, e justamente naquela época, muitos foram os atores culturais brasileiros, né, que foram buscar na Espanha, né, possibilidades justamente dessa formação diversificada no campo cultural, né, de crítica de arte, museologia, então, de pensar essa relação, né, também, dessa procura por um estudo de museologia, mas que também é ampliada, né, nesse sentido dessa formação, né, e que foi muito importante, né? Muitos foram os atores brasileiros que tiveram essa formação na Espanha. E a outra pergunta que eu tenho para fazer é sobre justamente esse interesse com relação às formações que a gente chama aqui no Brasil de curadores de exposição, que são os comissários, né, de exposição. Eu tenho trabalhado bastante com esse processo de formação e discutindo esse campo da curadoria, e é muito interessante também perceber, né, que a busca, né, por esse campo também não é apenas da história da arte, talvez porque a história da arte tenha ainda, né, um lugar de autoridade, né, ou seja, um lugar de domínio de um conhecimento, e que talvez não precise dessa formação em curadoria, né, ou seja, ela já estaria dada pela autoridade que possui o historiador da arte, né? Mas essas outras áreas do conhecimento que se interessam por pensar exposições, né, que se interessam por entender como se faz curadoria, né, ampliando essas possibilidades de aprender uma linguagem, que é essa linguagem das exposições, né, que também é uma linguagem narrativa, né, então isso amplia também esse lugar de atuação da museologia para além da história da arte, né, pensando inclusive o que a gente chama hoje de culturas digitais, né, ampliando esse lugar de atuação junto com essa cultura contemporânea que a gente está vivendo agora na pandemia, que é esse meio virtual também, né, por isso pessoas da publicidade, do jornalismo, né, ampliando também esse interesse. E aí, nesse sentido de pensar formas de diálogos mais amplos com o público, né? Como é que a curadoria também, nesse caso, a museologia vem oferecer essa possibilidade de desbancar um pouco o lugar da autoridade do historiador da arte e ampliar esse diálogo para os públicos também, né? Para essas diferenças possíveis de pensar curadoria. Não sei se me fiz clara, assim, na minha pergunta.
Obrigada. Sí, tu tema, Carolina, es bien interesante. Desde tu tesis doctoral he seguido la pista, ese interés por el comisariado en relación con la crítica, y he de decir que te cito en un artículo que acabo de terminar hoy mismo para la revista de la Universidad de Sao Paulo, del Museo Paulista, que van a hacer un monográfico, Ana González Magalhães y Eloís Costa, sobre curaduría de arte contemporáneo en el tiempo. Y cito tu ejemplo de profesionales brasileños que venían en los años 50 a España, becados, para formarse en esta combinación extraña que era la crítica de arte y al mismo tiempo la museología. Pero supongo que venían engañados porque aquí no existían esos cursos, ¿no? Entonces tenían que estudiar haciendo ellos un ejercicio de inventiva entre la universidad y el Museo de Artes Decorativas u otros museos donde les dieran esa formación profesional. Ahora, en cambio, ya no vienen. Yo creo que ya las becas de la Fundación Carolina han dejado de existir, que sería su equivalente, y en cambio ahora hay una oferta floreciente. Carolina está organizando otro formato de coloquio como este, en el que podríamos hablar de eso, porque aquí tenemos que hablar de lo social, ¿no? Y en cambio hay cada vez más, por lo menos entre los alumnos de Historia del Arte, interés por estos otros cursos que más que de museos y museología son de curaduría del arte contemporáneo. Sueñan con ser lo que aquí llamamos comisarios de exposiciones o que llaman en inglés independent curator, ¿no? Y es un trabajo muy brillante, pero es muy difícil, es como ser artista, ¿no? Es muy bonito cuando se triunfa, pero no es fácil conseguirlo. Esto sí que ahora hay muchísima oferta en muchas universidades españolas, pero me temo que este no es el foro porque lo que estudian sobre todo es filosofía, un poquito de historia del arte, sobre todo de arte contemporáneo, el anterior no les interesa, y creo que estos profesionales son gente muy glamurosa, políglota, etcétera, pero no se esfuerzan demasiado por ser comprensibles por el público en general. Es otro perfil de salida laboral. Yo creo que eso irá más bien para ese otro foro que estás preparando, ¿no? Que se hablará de curaduría de lo contemporáneo. Porque hablando de lo social, hablando de, bueno, de lo que aquí y sobre todo en la Universidad de Lusófona están especializados, ¿no? Tanto en sus estudios y en su revista, que yo admiro, porque aquí no tenemos, por cierto, tantos másteres, pero no hay ninguna revista especializada en museología. Y los cuadernos de sociomuseología es una excelente revista, ¿no? Entonces, esa orientación yo creo que le falta ese respaldo institucional, ¿no? Que es, como he dicho antes, voluntarismo de gente que esté interesada en esas cosas, pero no, bueno, igual Óscar me desmiente, pero yo no veo que haya desde las instituciones, desde universidades como existe en Lisboa en el caso de la lusófona, o tal vez en Brasil, donde esto ya, la nueva museología en Brasil se ha institucionalizado y ha conseguido cotas de dominio de poder, ¿verdad? Y entonces ya ahí sí que están haciendo cursos y formación con esa orientación. Bueno. Me gustaría desmentir a Jesús Pedro, pero no puedo mucho. Es cierto que la curaduría o el comisariado está también en auge. Como decía en nuestro máster, a ser un máster de industrias culturales, muchos alumnos vienen con la idea de la cultura con C mayúscula, es decir, la cultura con una distinción. Y es verdad que también nosotros tenemos una asignatura que es, bueno, se llama como gestión de colecciones, pero está enfocada en el comisariado, la da de Benito Navarrete, y les enseña un poco ese trabajo, ¿no? Y se nota ese perfil que comentaba Jesús Pedro de que a lo mejor no es el foro y como ha comentado también en su presentación, al menos yo conozco solo esos dos másteres que acaban de aprobar la Universidad de Navarra, que es que cuando ves el perfil del profesorado y la programación está enfocado en esa idea de comisariado de arte contemporáneo y galerista, ¿no? Incluso
en esa idea. En cuanto al apoyo quizá institucional, como decía, de las revistas, también es verdad que nos hace falta, y creo que con Judith lo comentamos en las jornadas de la Ponte, de que faltaba eso. Sí que quizá a lo mejor es una pequeña noticia lo que puedo dar. Sabéis que en el Ecomuseo de la Ponte tenemos una revista, el Caderno de Patrimonio, que justo llevamos un año trabajando en cambiarle el nombre y especializarlo en algo así como sociomuseología y museología comunitaria, nueva museología. De hecho, creo que ya han hecho todo para cambiarle el nombre, que ahora no me acuerdo, pero va a estar en relación. No va a ser como los cadernos de sociomuseología, porque no tenemos tampoco ni la infraestructura, ni quizá ni las posibilidades, pero va a seguir siendo una revista indexada, pero estará especializada en esa museología participativa, proyectos participativos, nueva museología, porque justo, como Jesús Pedro, vimos que en España no había nada específico en ese campo. Entonces, queremos especializar esa revista en ese campo. Hay un nicho. Entonces, sería como la revista italiana Nuova Museología, ¿no? Que es también de una asociación de base. Sí, nosotros ya, bueno, nosotros la tenemos, como sabéis, indexada. De hecho, estamos esperando a ver si conseguimos que esté en Scopus, pero bueno, se está costando. Pero vamos, sí, es una revista científica. Tiene su parte de artículos con revisión por pares, otros, si no va con revisión, pues son notas, pero en esse es decir, queremos no solo que sea una revista de divulgación, sino científica. De eso salió. A minha pergunta para os dois é se vocês já identificam que com essa multiplicação tão grande de formação em museologia tem algum efeito concreto nos museus da Espanha, se vocês percebem alguma mudança, não sei, de profissionalização, ou mesmo de tipos de perfis de trabalho que tem surgido, de perfis de experiências ou iniciativas nos museus que têm surgido a partir de ex-alunos, ex-alunas dos cursos que vocês apresentaram. Obrigada. Muito boa pergunta, Manuelina. Acho muito bom que a gente converse para entender um pouco as outras formações. Eu vejo que aqui na Bélgica é muito diferente, e tenho muita curiosidade de entender como é que mesmo após o Tratado de Bolonha, algumas coisas ficaram completamente fora do eixo. Acho que na França também é muito diferente do que vocês estão falando, né? Muy bien, Manuelina, encantado de tu pregunta y curioso de saberte de vuelta en Brasil, pero la vida va cambiando tantas cosas, ¿verdad? Pues yo sigo siempre en Zaragoza y sigo viendo los alumnos que salen de los cursos ilusionados, y luego me ilusiono yo cuando veo que trabajan en los museos. Pero con el tiempo van desapareciendo la relación, la constatación de que el aire fresco va llegando en ellos. No sé si estoy siendo un poco pesimista. En general sí que va calando, por supuesto, ¿no? Después de tantos años de máster de museología o de otros estudios parecidos, pues hay bastante más profesionalidad ahora. Cuando yo comencé a estudiar los museos, ni siquiera en cuestiones de conservación, ¿no? Los termómetros no estaban en las salas, o por lo menos no en todos los museos. El control de luz, que sigue sin estar demasiado extendido, pues brillaba por su ausencia. Y esto es las cuestiones más básicas, ¿no? Las de conservación. Luego ya las de comunicación, esto que estábamos comentando, de ser capaces de ser leídos, de transmitir, eso es algo que va calando más poco a poco, ¿no? Y yo llevo muchos años ya diciendo que los discursos tienen que ser subjetivos, personales, que incluso han de ser firmados, porque no se puede continuar haciendo un discurso institucional que transmita desde el poder a los ciudadanos las consignas de una manera anónima, y en eso no ha calado demasiado, ¿no? Yo creo que salen muy convencidos y dispuestos a cambiar el mundo, y luego el mundo les cambia a ellos. Pero sí, poco a poco, aunque parezca que no, yo creo que sí, que la cosa va desde luego va mejorando, ¿no? Y de hecho pues vamos estableciendo esos acuerdos y colaboraciones entre las universidades y los que estudiamos los museos y quienes trabajan en los museos. Pero en ese sentido,
el mundo de la nueva museología fue mucho más fructífero porque fueron sobre todo activistas los que desde los museos y desde las comunidades quisieron hacer ese cambio. Y ahora pues se ha apagado un poco, menos mal que Óscar y gente como él continúan con ese espíritu, ¿no? Pero desde otras corrientes museológicas que son más bien desde la intelectualidad, desde la universidad, pues nos está costando bastante, salvo una, curiosamente, la pedagogía crítica. Eso en las facultades de educación está siendo muy potente y entonces es a través de la pedagogía en las escuelas y por lo tanto también en los museos, en los servicios pedagógicos de los museos, está calando con fuerza y ahí empezó en algunos casos como en Valladolid y en Palma de Mallorca, pero luego también en el Centro de Arte 2 de Mayo en Móstoles, incluso en grandes instituciones como el MACBA en Barcelona o el Reina Sofía, se nota ya el influjo de la pedagogía crítica en los museos. Pero a veces es bastante frustrante, la verdad, el ver la divergencia entre lo que uno quiere enseñar, transmitir y el mundo de la realidad en los museos. Pero hay que seguir en ello. Sí, coincido un poco con Jesús Pedro. No tengo tampoco una referencia directa de los alumnos de si han estado trabajando y lo que hacen, pero sí que la oferta de acciones de museos grandes y pequeños es mucho más cercana a las realidades sociales en algunos casos. Está claro que museos grandes como el Prado o el Reina Sofía tienen un público, un turismo, pero aún así salen acciones muy concretas. Y durante la pandemia, el confinamiento, ha habido iniciativas sociales desde los museos para acercarlos, grandes o pequeños, muy interesantes. Y eso al final no es trabajo, yo creo, en mi caso, sino son 40 años de que como una hormiga, pequeños apuntes me da igual que sea museología crítica, nueva museología, que poco a poco han ido calando no solo en los estudiantes, sino en los propios profesionales. Es como ese martillo que poco a poco va picando. Quizá un ejemplo para mí, además le compete a Jesús Pedro Lorente, vamos a dejarle un poco en evidencia. No, creo que tuve una alumna hace 2 años en el máster que un día, cuando yo estaba hablando de nueva museología, me viene y me dice, pues a mí me dio clase en la carrera Jesús Pedro Lorente y nos daba una guerra con la nueva museología para acá, nueva museología para allá. Dice, y ahora lo veo un poco más claro y su proyecto que además lo ha puesto en práctica, su proyecto de fin de máster era sobre nueva museología, una cofradía de Zaragoza que trabajaba con ella para que la propia cofradía fuese la que autogestionase su colección. Entonces, pues el trabajo, por ejemplo, que hizo Jesús Pedro Lorente hace años con esta persona, esas miguitas que aunque dejasen, pues poco a poco van resurgiendo. Entonces, yo creo que sí que se ve, y es lógico. También creo que hay una tendencia social a trabajar con la población, a la inclusión. En lo que yo ahora estoy trabajando un poco más son en experiencias comunitarias que no son museológicas, son esas experiencias de barrios participativos, de asociacionismo, y se ve que hay un interés por todo lo que sea trabajar desde la cultura y con la población, mucho más en eso. Entonces, al final, eso cala también a las grandes instituciones. Solo recuerdo, por tener una idea, no sé si Jesús Pedro lo recordará, hace ya unos años, un programa que hizo el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid, un Museo Nacional de Artes Decorativas que lo que trabajó era con los, me sale en inglés, los homeless, los... Sin techo. Los sin techo, los vagabundos vulgarmente, los sin techo, y trabajaron de cómo veían ellos su hogar, que era lo principal, y dices, una institución como el Museo Nacional de Artes Decorativas, que la ves como una institución tradicional, inamovible, pues tenían proyectos con personas desfavorecidas, y dices, algo está calando, está claro. Sí, está calando más allá de la terminología o de los adjetivos que pongamos, ¿no? Que yo
si hace muchos años que es alumna fue alumna mía, mi visión de la nueva museología era, pues, que era como una generación contra la que yo me rebelaba, ¿no? Luego he ido, ya lo sabes, dulcificando y cambiando mi percepción, pero al fin y al cabo estoy de acuerdo con Manuelina Duarte cuando tiene publicado que tenemos que olvidarnos de esos prefijos, ¿no? ¿Y qué más da si es nueva, si es crítica, lo que sea? La museología siempre es social, o si no, no tiene sentido, pero sí que en cambio lo de la adjetivación, ¿no? Que nuestros trabajos sean museológicos porque trabajamos sobre museos y porque queremos influir en los museos, ¿no? En la vida y en la realidad de los profesionales y de sus públicos. Y eso es algo que nos une a todos y que tenemos que estar por encima de las corrientes que son variables, pero al final lo que queda después de todas esas corrientes es el movimiento del agua, que espero que vaya siendo hacia adelante, empujando siempre. ¿Dejamos que hablen algunos más? Sim. Nós temos agora a professora Vânia Breiner, que quer colocar aqui uma questão aos professores. Vânia, por favor. A gente sabe que muito da teoria museológica ela foi construída em cima da filosofia, né? Muitos vamos dizer, os pensadores clássicos da museologia, especialmente da museologia francesa, com muita força dos europeus orientais, né? Dos países orientais, enfim. Eles tinham uma grande base na filosofia. No Brasil, na década de 1970, a professora Valdiza Rússio foi uma das poucas, vamos dizer, pessoas que dialogavam com esse núcleo de teóricos da museologia, em que ela defendia que a museologia deveria ter em seus currículos até para a criação de um pensamento crítico às ciências sociais. E ela colocava ela já chegou, inclusive, a fazer, ela criou um curso onde tinha antropologia, sociologia, quer dizer, coisas que ligavam muito às questões da sociedade, né? E de culturas que estavam fora, vamos dizer, do âmbito europeu. Então, eu queria perguntar a vocês como é que na Espanha se dá essa formação de currículo? Há uma base das ciências sociais porque eu particularmente concordo com a professora Valdiza Rússio de que essas disciplinas, elas realmente conseguem fazer com que as pessoas tenham um pensamento crítico. E isso faz com que, por exemplo, nasçam ideias como essa da sociomuseologia, a museologia social, enfim, as diversas vertentes, ou nova museologia que aconteceu, né, há um tempo atrás. Então, eu acho que essas disciplinas, elas estimulam os novos pensamentos entre os estudantes, os jovens, principalmente. Então, eu gostaria muito de ouvir sobre isso. Obrigada. Bueno, no tenemos una figura equivalente a la profesora Guarnieri Rusio, que por cierto creo que se le ha hecho un homenaje recogiendo algunos de sus textos y se han editado en Brasil, pero están a la venta, no se les ha ocurrido ponerlos a disposición open access para que todos los podamos leer. Yo estaría encantado de leer sus textos porque, como hago también en mis clases historia de la museología, pues que haya una pionera, una mujer, y que además se interesase tanto por cuestiones sociales e incluso filosóficas al nivel de los de la escuela de Brno, de Stransky o de los de Zagreb, pues a mí siempre me ha despertado mucha curiosidad, pero solo les puedo poner la foto de ella a mis alumnos y algún extracto, pero no conozco del todo sus textos. En España tuvimos también en los años 70 una teórica que desde principios marxistas escribió un libro, Los museos, teoría, praxis y utopía, Aurora León, pero luego renunció o renegó tanto de esa ideología como de su interés por los museos. Se dedicó a ser profesora de Historia del Arte en la Universidad de Huelva,
estudiando el arte de otros tiempos y dejó por completo los museos, a pesar de que su libro se sigue reeditando. Claro, ha pasado tanto el tiempo que haría falta una reedición crítica, ¿no? Porque todo lo que ella decía citando a Marx y a Gramsci, etcétera, etcétera, ahora nos llena de curiosidad, pero también nos hace sonreír un poco. Pero era un texto así muy izquierdoso y marxista, curiosamente, ¿no? Para finales de los años 70, la época de la transición en España, y también sería algo que en historia de la museología habría que estudiar, ¿no? Como en países periféricos, que veníamos de dictaduras, mujeres aguerridas, desde el mundo de los museos se lanzan a hacer esa teoría, ¿no? Pero yo creo que mientras que ella sigue siendo muy reconocida en Brasil, pues en España, Aurora León, por esto mismo de que dejó los estudios de museología y también esta ideología marxista, pues no ha tenido demasiado predicamento, no ha tenido seguimiento en nuestros estudios. Se estudia mucho los libros de Francisca Hernández, que también comulgó y se ha retirado hace poco con la nueva museología, los de Luis Alonso, que fue otro pionero y que tiene un librito muy bueno sobre la nueva museología, y también tenían por supuesto, una vis ideológica, social, política, pues propia de esa época, ¿no? Y cualquiera de ellos está, yo creo que muy divulgado, pero ya los conocerán seguramente. Ocurre como casi siempre, y es una cosa que me da un poco de vergüenza, que mientras que ustedes conocen lo que se publica en España y en español, nosotros conocemos bastante menos lo que se hace en portugués, o en general en Brasil, en Portugal. En cuanto a los primeros, hay uno de los padres de la museología en España, Andrés Ovejero, era el segundo catedrático en Historia del Arte que hubo en la Complutense, después de Elías Tormo, y este daba clases sobre museos en el Museo del Prado, porque no tenía medios como para dar las clases con esos proyectores de diapositivas que tenían entonces, que eran en blanco y negro. Entonces prefería llevarse a los alumnos al Prado. Y como él era un hombre de izquierdas, fue diputado por el PSOE en Andalucía, todo esto en época de la Segunda República, pues no le importaba que los que estuvieran por allí participaran en las clases, y empezó a dar unas clases incluso para obreros y gente de divulgación los sábados en el Museo del Prado. Pero, sin embargo, el libro que publicó, no sé en qué año, 1934 o algo así, del discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando sobre la noción de museo de arte, es un peñazo. No se le entiende. O sea, él, que normalmente hablaba para los obreros y que era divulgativo y social, es un ejemplo más de esto, del intelectual que se pone a escribir de los museos y el arte y empieza a decir qué es el arte y qué deberían ser los museos. Y desde ese punto de vista es una decepción. Yo creo que, bueno, creo que en esa línea que apunta Jesús Pedro, es verdad que las personas que empezaron esa idea de teorizar, incluso de lo filosófico, no lo continuaron. Creo que la persona más constante que estaba en la academia era Francisca Hernández, que además siempre estaba vinculada al ICOFOM LAM, ¿no? Que siempre estaba publicando sus libros. Pero, por ejemplo, yo recuerdo también Eulalia Janer, o Janer, no sé cómo es en catalán, Janer, que fue una de las iniciadoras del MINOM. También llegó un momento que se apartó, es decir, ya... Y luego Montserrat Iniesta, que tiene ese libro, que podría haber sido una persona que sigue publicando, tampoco ha seguido, digamos, desde lo filosófico, teorizando. Es decir, como Aurora León, bueno, sí que se echa en falta, ¿no? Esas personas constantes, no sé si hemos tenido, pero no ha habido... Y mujeres, qué curioso. Tenías ese proyecto que espero que no lo abandones del todo, de ir hablando de las mujeres museólogas como un homenaje al pasado. Tengo la lista de mujeres del mundo, que hay muchas portuguesas. ¡Ah, del mundo! Claro, claro. Ya te la pasaré para que vayas rellenando huecos. No, pero esto es un proyecto colaborativo, ¿no? Claro.
Pero sí que es verdad que, o sea, sí, Francisca Hernández tiene muchas publicaciones, Sí. además siempre, y seguramente esperemos que continúe, pero sí que se echan falta esas personas, por ejemplo, Montserrat Iniesta, el libro que tiene, que era, creo que era su tesis, ¿no? Doctoral, si no recuerdo mal, está muy bien, y algunos artículos y son muy críticos, muy... Siempre te dan pensar y está en activo, dirige un museo, pero dices, ¿por qué no habrá seguido, no? Eulalia Jenner la perdí la pista también, porque creo que después de estar en la creación del MINOM y demás, desapareció y ya creo que no se ha dedicado ni a los museos. Yo ahí ya no sé muy bien qué. Entonces sí, nos falta... Pero bueno, también hay personas que han seguido casi rozando lo filosófico, bueno, lo filosófico no, pero sí que en la teoría y en la práctica, sobre todo en la teoría, y es Jesús Pedro Lorente, que es nuestro referente en España, en museología, aunque da igual que sea museología crítica, nueva museología, sin adjetivos, es decir... Sin adjetivos. Sin adjetivos, es decir, si alguien menciona a alguien que sea la persona que conoce el campo de la museología en España es Jesús Pedro Lorente, y no es porque esté conectado. Bueno, isso é uma questão de persistência, mais que nada. Eu acho que, em parte, os professores já até responderam. Olá, saúda Oscar, nos vimos lá em Santo Adrião, um grande abraço. Olá, professor Jesus, e a todos e todas que estão aí. Eu estou no curso de museologia, no bacharelado aqui, de museologia da Universidade Federal da Bahia, estou em Brasil, e também como vice-coordenadora do programa de pós-graduação em museologia. Aqui nós temos 2 linhas de pesquisa no próprio mestrado, no pós-grado. Uma é museologia e desenvolvimento social e patrimônio e comunicação. Uma das coisas aqui, pelo menos no meu curso e na nossa realidade, há uma diferença, e aí o Oscar já tocou um pouco sobre isso, e o professor Jesus também, há uma diferença, se vocês não compreenderem, peçam ajuda, por favor, a Moana, porque eu não vou nem me ousar falar portunhol aqui no Esperanto. Quando estou perto, eu falo Esperanto, mas aqui não dá. Então, há uma dicotomia bem marcada, como se a museologia, sociomuseologia, fosse a escola de pensamento mesmo, o local da construção, da reflexão teórica, enquanto que essa outra, né, patrimônio e comunicação, que trabalha com museologia social, fosse uma coisa aplicada, quer dizer, seria a praxis dessa sociomuseologia. E aí eu queria saber de vocês, se vocês, em parte vocês já responderam, se vocês veem aí em Espanha, ou então vocês pensam que há uma diferença, ou que fazem uma diferença entre a nova museologia, a ecomuseologia e a museologia social, porque cá em Bahia, no meu curso, no nosso curso, a gente vai, assim, trabalha com essas categorias, mas numa disciplina chamada teoria museológica. Mas nas nossas discussões, a gente já nem fala mais em ecomuseologia, porque se entende como museologia social ou sociomuseologia. Eu queria ouvir um bocadinho de vocês. En España no existe la nueva museología, ni la museología social, ni nada, no lo sé. A lo mejor soy muy radical, pero bueno, ahora sí existe porque en julio inauguramos MINOM España. Pero no hay un debate en España de si hablar de nueva museología, museología social o cuál es el nombre. Yo creo que yo en mi tesis sí hice mi teoría, pero creo que no hay un debate. No lo sé, Jesús Pedro es quizá el otro referente fuera de este campo que puede opinar en esto. Es decir, yo desde mi punto de vista, hay personas que hablamos de nueva museología, nos gusta hablar más de museología social, pero yo no creo que haya un pozo de profesionales, que tengamos una estructura de debate, de crítica, de diálogo. Quizá en un futuro, habiendo creado el MINOM España, surja, pero ahora mismo yo no lo veo. No lo conozco. Okay. Bueno, el gran experto es Óscar, que acaba de publicar en TREA un libro estupendo sobre la historia de la museología social en España, y como en todas partes... Gracias, Judith.
como en todas partes, es verdad, la pregunta lleva implícita la respuesta. La nueva museología es un movimiento histórico que surge en los años 70, que se formaliza en los años 80. El ICOFON y sus diccionarios ya hablan de ella en pasado y no pasa nada por referirse a ella en pasado, puesto que ha dado muchos frutos, y uno de esos frutos es la sociomuseología, que está de alguna forma siendo continuidad de la nueva museología y a la vez es diferente. La nueva museología tenía un vis utópico, ¿no? Porque el ecomuseo era su bandera y había mucho de activismo en ella. Ahora la sociomuseología yo creo que engloba, pero yo qué hago hablando de esto, teniendo a Óscar delante, muchas más actitudes también teóricas y no solamente de la praxis, pero no es lo mismo ya. Ahora, es verdad, y también en esto la pregunta yo implícita la respuesta, no hay un punto de corte, no hay una partición de aguas clara entre una cosa y otra. Pero en esto quienes mejor podéis hablar sois vosotros, ¿no? Porque eso se trasladó a la Universidad de Lusófona, que desde Brasil recogió el testigo, y ahora es, yo creo que especialmente en Portugal, donde se habla de sociomuseología y se teoriza sobre eso. O sea que la respuesta es vuestra. De nuestros estudiantes, de sus carreras.